Dios le bendiga, Dios le guarde, que la paz de Dios esté con cada uno de mis hermanos en este hermoso día. Dios bendiga a los suscriptores, Dios bendiga a los nuevos, Dios bendiga a todos los que comenzaron desde el principio conmigo aquí en esta bella plataforma. Dios le bendiga más y que Dios bendiga a los que seguirán suscribiéndose. Alabado sea el Cordero de Dios. Estamos en estos días en un segmento, los milagros que hizo Jesús. Aleluya. No sé si podrás creer que Dios quiere hacer un milagro en tu vida, pero quiero decirte hoy, Dios está ahí para hacer un milagro en tu vida. Alabado sea el Cordero de Dios. Dice, vamos a tener la lectura en San Juan, su capítulo 4, verso 46 al 54. Dice así la palabra de Dios bajo la comunión del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Vino pues Jesús otra vez a Cana de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó gloria a Jesús, que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús dijo: si no vieres señales y prodigio, ¿no creeréis? El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ven, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra de Jesús, la palabra que Jesús le dijo, y se fue. Cuando él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dijeron nueva, diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó: ¿a qué hora? Gloria a Jesús. ¿A qué hora había comenzado a estar mejor? Y le dijeron: ante las 7 le había comenzado a estar mejor. Y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue a Judea, a Galilea. Esta segunda señal hizo el Señor. Un oficial que tenía a su hijo enfermo se fue desesperado a buscar a Jesús. Padre, gracias por tu palabra. Ellas son fieles, son verdaderas, son lámpara a nuestro camino y lumbrera a nuestro pie. Padre, te pedimos que tome el dominio, el control, Señor eterno, de esta palabra. Dios mío, sea tú dirigiéndome, Dios mío. Padre, que este consejito les sea de provecho a cada persona que lo van a escuchar, los que están conectados, lo que van a verlo luego, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Jesús. Ahí, según lo que leímos en Juan, su capítulo 4, nosotros vemos que para Dios no hay límite para hacer un milagro. No tiene excepción de persona. Él solo busca a alguien que quiera provocar el milagro. Alguien que quiera ir a la presencia de Él. Acordándonos que Ana
sufría mucho porque Penina le hacía sufrir, la menospreciaba, le decía cuántas cosas porque Penina podía tener hijos. Penina podía tener hijos, pero Ana no podía. Pero acontece algo, que Ana se decidió ir a la presencia de Dios un día y se entregó por completo. Fue con el corazón quebrantado, no con odio por lo que le estaba pasando, sino con amor, pidiéndole la ayuda al Señor, dando a conocer que de Dios es el poder y que Dios todo puede hacerlo. Al igual que ese oficial que fue a la presencia de Jesús, escuchó que Jesús estaba por Judea. Él salió de Capernaum corriendo para ir a pedirle de favor a Jesús que descendiera para que hiciera un milagro en su hijo, que estaba muy enfermo. Ya él estaba perdiendo la esperanza, pero él tenía la fe de que si encontrara a Jesús y Jesús descendiera a su casa, su hijo sanaría. Pero ¿qué pasa? Jesús no descendió a la casa del oficial. Jesús no fue. Jesús hizo la obra, el milagro de donde él estaba. Algo que me impacta, que él le hace una pregunta y le dice: si tú vieras señal, ¿tú creerías? Aleluya. Mi alma te adora, Espíritu Santo de Dios. Hay gente que necesita de ver para creer, que son como Tomás. Tomás dijo: mira, yo tengo que tocar tu llaga para saber que si verdaderamente eres Jesús. El Señor dice: bienaventurados aquellos que creen sin tener que tocar, sin tener que ver. Bienaventurado. Nosotros que servimos al Señor, hoy en día somos bienaventurados, porque las cosas que vieron los discípulos que estaban con él, nosotros lo conocemos por las palabras, y por medio a la fe vamos a creer de que Dios está ahí, Dios hace milagros. Muchos somos un milagro del Señor. Yo soy un milagro. Para hoy en día quizá no estuviera hablando si Dios no hubiese tenido este plan que hoy se está manifestando, este proyecto. Si Dios no lo tenía en su corazón, hoy no estuviera hablándole. Pero como Dios tenía en su corazón ponerte a ti para que me escuche hablar de la grandeza de Él, no estuviera viva. Porque el enemigo tiró a matarme, pero Dios sopló aliento de vida en mí. Soy un milagro vivo y le doy la gloria y la honra al Señor. Y agradezco al Señor. Y mientras respire, alabaré a mi Señor. Mientras respire, glorificaré a mi Señor. Yo no sé si tú, cuando recibes tu milagro, sigues caminando hacia adelante o te quedas con el milagro y ya. Hay gente que recibe su milagro y se aparta del Señor. Hay gente que recibe las bendiciones y se aparta del Señor. Pero nosotros vemos algo grande, algo sublime que pasó este día. Fue que Jesús le dijo: si ves señal, podrás creer. Y él solamente veía que su hijo se sanara. Esa era su preocupación del oficial. Y el Señor viendo la preocupación de él, le dijo: vete, que tu hijo vive. Aleluya. Vete, que tu hijo vive. Y él recibió ese milagro porque creyó aún sin ver.
Porque la palabra nos registra en esta ocasión que cuando llega el encuentro que había, que Jesús estaba haciendo algo. No, Jesús iba de camino a Galilea. Y ahí el oficial le habló. ¿Qué pensaría ese oficial? ¿Cómo referirse al Señor siendo un hombre de ley? ¿Cómo iba hacia la presencia de Dios? Pero el amor hacia su hijo lo encaminó a que hiciera lo correcto, pedir la ayuda, cosa que no hace mucho. Hay personas enfermas y no son capaces de decirle a un líder, ore por mí, estoy enfermo. Se quedan estancados que con su fuerza creen que van a vencer ese espíritu de enfermedad. Y no es así, porque está presentando un acto de altivez. Y ese acto de altivez, Dios lo ve y lo mira de lejos, lo aparta, porque la Biblia dice que al altivo Dios lo mira de lejos. Pero aquel que se humille, al humilde, Dios lo exhibe. Y aquel oficial, siendo un oficial de la ley, fue y buscó a Jesús, reconociendo que Él era el Dios Todopoderoso que estaba caminando en la tierra y que Él era el que podía hacer el milagro. No registra la palabra cuánto gastó en médico, cuánto gastó buscando la solución de su problema. Pero entendemos que cuando alguien se enferma, siempre se busca una solución. Y a mi pensar, ese hombre buscó toda la solución, pero no la halló. Pero cuando supo que Jesús estaba por ahí, dijo, Él es el hombre que puede hacer este milagro. Yo voy a Él y lo traeré a mi casa. Amigo que está viendo esta transmisión, tú que entraste para visitar, no sea visitante. Reciba la salvación de tu alma hoy. Entra Jesús a tu casa. Él es un caballero. Él habla en Apocalipsis, aquí estoy a la puerta tocando. Si alguno oyere mi voz y me abriere, yo cenaré con él y él conmigo. Dios quiere entrar a tu casa. Dios quiere cambiar tu lamento en baile. Dios quiere arrancar esa enfermedad de raíz. No importa qué tipo de enfermedad es. Dios quiere hacer algo para tu vida. Y es quitar lo oprobio de tu corazón. Dios quiere quitar eso que te agobia, eso que no te deja ser feliz. Dios quiere quitarlo en el nombre poderoso de Jesús. Él está esperando por ti. Que tú te levantes y camines como ese oficial y diga, yo necesito del Señor. Él puede sanar esa herida. Él puede quitar esas enfermedades. Pero tiene que declarar la palabra. Porque si no la declara, se queda como si estuviera durmiendo. Nosotros le damos vida a lo que Dios tiene para nosotros cuando declaremos. Cuando hacemos la declaración, le damos vida a la palabra. Porque el Señor dice que en nuestra lengua tenemos el poder de la vida y de la muerte. Si algo está aconteciendo, si declaramos, se va a tomar vida, va a vivir. Esta palabra que leemos tiene vida propia, pero tenemos que creer. Si no creemos en la palabra, pues se queda siendo palabra, escritura hecha de mano de hombre. Pero por la inspiración de Dios es que está la vida. Ella te inspira a creer. Yo creo que hoy Dios hará un milagro en mi vida. Yo creo que Dios hará un milagro en tu vida. Como aquel hombre que fue desesperado a buscar un milagro. Como Jairo que fue desesperado a buscar un milagro para su hija.
Yo sé que Dios puede hacer ese milagro en tu vida. Él está esperando que tú puedas creer. Él está esperando que tú le des la entrada. Él está ahí a la puerta. Ese hombre hizo un acto de fe tan grande. Un acto de fe tan grande. Pero él dice algo en Mateo 6, del 6, 7 y 8. Mateo capítulo 6, versos 7 y 8 dice: Y orando no use vana repetición como los gentiles, que siempre que por su palabrería creen que serán oídos. Que por su palabrería serán oídos. No haga pues semejante a ello, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Dios sabe por lo que estamos pasando. Dios conoce nuestra necesidad. Debemos de orar, pedirle, presentarle, pero ya después tenemos que tener paz y descansar en el Señor. Días atrás me fui a un monte por una situación que estaba pasando en mi vida. Cuando llegué pensé que llegando la presencia de Dios iba a impactar y que las cadenas se iban a romper, los levantamientos se iban a acabar, pero no fue así. Duré una semana para ver el resultado. Ok, fue una semana, pero para mí en el momento fue mucho. Al igual que yo sé que ustedes pasan por estos procesos, que oran al Señor y esperan el resultado de inmediato, pero no acontece porque no es el tiempo de que Dios hable, de que Dios se manifieste a favor tuyo. Es el tiempo de que Dios pruebe tu fe, de que Dios pueda mirar si en verdad en tu corazón hay amor, hay esperanza, si eres capaz de pasar por el fuego a causa de su nombre, si podrás resistir. Gloria a Dios, si podrás resistir la prueba o te vas a rendir. Dios nos llama a que nos rindamos. Él dice en su palabra que Él no le dio espíritu de cobardía a sus hijos, sino espíritu de valentía, de poder, de dominio propio y de amor. Nosotros tenemos todo el complemento que necesitamos para seguir hacia adelante. Solo hay que creer en el Señor y Él hará la obra. Vamos a leer un poquito aquí, en una pequeña referencia que nos hace la palabra acá. Dice: como ejemplo a esta situación, el orar en la iglesia o orar en un retiro, en una montaña, es totalmente diferente. Aparentemente, gloria a Jesús. Aparentemente pareciera que obtenemos mejor respuesta de Dios al orar en las montañas que en la propia iglesia. Incluso oramos con más fervor. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia de orar en la iglesia o de orar en un retiro? En una montaña, en el reavivamiento de la madrugada, también es diferente, que es que una comunión normal de la madrugada, ya que los hermanos oran con mucho más fervor ante Dios. ¿Cuál es la razón de este fervor? ¿Cuál es la diferencia entre el reavivamiento de la madrugada y una comunión normal en la madrugada? Creo con fidelidad que la diferencia radica en la preparación del espíritu cada
feligrense. No es el lugar de oración. No es cómo orar. Es cómo está tu intimidad con Dios para que escuche este clamor. ¿Cómo está dirigido tú hacia el Señor? Vemos que dice aquí, cuando se anuncia que se realizará un reavivamiento en la madrugada, el hermano cristiano en sí se prepara para ese reavivamiento. Asimismo, ocurre con las oraciones. En un retiro, meditan primero cuál va a ser su petición de oración y con el solo objetivo de amar la gracia de Dios. Se preparan para asistir a estos eventos. Por esta razón, el anhelo de recibir la gracia de Dios con todo favor hace la diferencia entre un reavivamiento y una comunión normal de la madrugada en la iglesia. Gloria a Jesús. Es muy importante prepararse para entrar a la comunión con Dios. En ese consejito te invito, cuando vaya a la presencia de Dios, no te vayas con miles de preocupaciones, no dejes el caldero encendido. No te vayas a la presencia de Dios pensando que dejé los niños, que va a pasar. Descansa en Dios para que tu petición sea contestada. Tenga fe, crea que Dios te va a respaldar en esa oración, de que tú vas a recibir una respuesta pronto. Todo hay que prepararse para poder ir a la presencia de Dios. Si vamos turbados, confundidos, con preocupaciones, pues nuestras oraciones no llegan con la fuerza que deben llegar a la presencia de Dios. Quizá le parezca increíble esto que le voy a decir. En una ocasión estaba orando y el Señor me llevó en una visión a ver cómo subía cada petición de cada hermano. Podía ver en esa visión que muchos hermanos oraban y la palabra salía como una bola de fuego grande que subía al cielo. Y veía sombra negra que quería detenerlo, pero se quemaba. Gloria a Jesús para siempre. Pero también yo veía algunas peticiones que subían con una llamita pequeña y a mitad de camino, antes de llegar al techo, se apagaba. Me imagino lo frustrante que debe ser tener año tras año pidiendo algo al Señor y no verlo. Tiene que ser frustrante. Ande, Espíritu Santo. ¡Ey, santo eres Jesús! Mi alma te adora. Padre, gracias. Tiene que ser frustrante y preocupante para ti. Pero hoy en este consejo, este consejito, apodérate de la fe y la esperanza de que Dios contesta tu petición. Dios contesta tu petición. Ya no vas a sufrir más, no vas a padecer. Si Él lo hizo con el oficial que era un hombre sujeto a la ley y Dios rompió cadena, Dios lo va a hacer contigo. Gloria a Dios, se rompe toda cadena. En el nombre de Jesús, toda duda se va por el poder de la palabra. Y hoy usted recibe su bendición como aquel hombre. En estos segmentos de los milagros que hizo Jesús, vamos a activar nuestra fe. Vamos a creer, vamos a levantarnos, creyendo de que Dios también lo hará con nosotros. De que se acabó el oprobio, se acabó la vergüenza, se acabó el tener tantos años creyendo y no ver la mano de Dios manifestado.
Hoy se activa esa fe en ti en grande. Hoy se activa esa promesa de Dios en ti. Dios le bendiga, Dios le guarde. Y nos vemos.